Tal como platicamos la sesión anterior, el día de hoy vamos a hablar de la teoría del caso, pero del asesor jurídico. Señorita Camila, auxílieme, por favor. ¿A qué le suena que hace un asesor jurídico? Defender al imputado. ¿Al imputado? No, perdón, a la víctima, igual, coadyuva con el MP, ¿no? Exactamente. El asesor jurídico es una figura, vamos a decir, de reciente implementación en nuestro país. Surge con la reforma constitucional del artículo 20, donde se establece el apartado C. En este apartado C se le da derecho a la víctima. Esto ustedes me van a decir, maestro, pero pues, es un sinsentido, ¿no? Pues no puede existir proceso penal sin víctima. Y tendrán toda la razón. Pero tomen en cuenta que con el procedimiento anterior, la víctima no tenía velo en este entierro, procesalmente hablando. No podía hacer nada. Todo lo hacía por conducto del Ministerio Público. Reitero, después de esta reforma constitucional y con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos ya al asesor jurídico como una figura indispensable para el desarrollo del proceso. ¿Y dónde van a encontrar ustedes los derechos que tiene la víctima directa e indirecta? ¿Qué artículo del Código Nacional lo señala? ¿Recuerdan ustedes? ¿No se acuerdan? O abran su Código Nacional, por favor. Váyanse al artículo 108. ¿Lo tienen a la mano? ¿Quién me ayuda a darle lectura al 108, 109? Yo, si quieres. A ver, por favor, Vianey. Artículo 108, víctima u ofendido. Para los efectos de este código se considera víctima del delito el sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción o omisión prevista en la ley penal como delito. En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este código le otorga, se considerarán como ofendidos en el siguiente orden. Él o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad, en la línea recta, ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad civil o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. La víctima u ofendido en términos de la Constitución y demás ordenamientos aplicables tendrá todos los derechos y prerrogativas que éstas se le reconocen. Muy bien. Aquí tenemos el reconocimiento de la... Alguien pone en el chat que si ya les permitió entrar, ¿quién es? No sé si hay alguien en sala de espera. ¿Ustedes conocen a esta persona?
¿O ya está aquí con nosotros? Quien mandó un mensaje en el chat. Ya ven que luego no ponen sus nombres, entonces no sé quiénes son. Aquí no me prenden la cámara, en el chat no me ponen su nombre ni su foto. Bueno, ¿ustedes o son delincuentes o no sé qué tanto escondan? Bueno, no sé quién sea este muchacho, pero me imagino que ya está por acá porque yo no tengo ninguna circunstancia diversa. Entonces, continuemos. Decía, en este artículo 108 se le reconoce la personalidad a la víctima u ofendido. Quiero recalcar, esta denominación víctima u ofendido ya, digámoslo así, está en desuso. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales se expidió antes de que existiera la Ley Federal de Víctimas. En nuestro país tenemos una ley especializada para el trato a las víctimas. Bueno, tenemos una ley general y cada estado de la República tiene su propia ley de víctimas. Por lo tanto, en Ciudad de México, pues tenemos la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. En ambos ordenamientos, y reitero, esto es lo que quiero que quede claro, se habla de víctima directa y víctima indirecta. Haciendo un parangón con lo que acabamos de leer, la víctima directa es la que resiente el daño directamente, la que se ve lastimada o afectada. Y a lo que le llamamos ofendido, o llamábamos ofendido, es al sujeto que hoy le vamos a llamar víctima indirecta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que actualmente tendremos, o en los procesos puede haber proceso con víctima directa y con víctima indirecta. Podrá haber proceso únicamente con víctima directa y podrán darse procesos únicamente con víctima indirecta, como lo leyó hace un momento Vianey, cuando el delito trae como consecuencia la muerte. Piensa usted un feminicidio. La víctima directa, pues es ¿quién? ¿Quién? El muerto, ¿no? El fallecido, Sí, la persona que perdió la vida. ¿Y quién será la víctima indirecta? los familiares o personas cercanas. En el orden que viene y que acaba de leer Vianey. Yo sé que cuando leemos la ley ustedes apagan mi cerebrito, pero la leemos para que vayan tomando en cuenta estos factores. ¿Qué orden vamos a tomar? Es él o la cónyuge, la concubina o concubinario, el Entonces, en conviviente. primer lugar, cónyuges. Ujú, Después, concubinos. ujú. Después, Después, el conviviente, conviviente. los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado. Ok, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo y el que esté vivo. Y hacia Ujú. abajo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, sin limitación de grado. Luego, Por afinidad, por afinidad. ¿Cuál es el parentesco por afinidad? A ver, ¿cómo andan de civil? Porque de penal, ahí van. Pero de civil, bueno, propiamente de derecho de la familia, ¿verdad? Al civil. ¿Cuál es el parentesco por afinidad? A ver, denme un ejemplo. son los suegros, los cuñados, los
lo que se conoce como consuegros, todo eso, la parte del cónyuge, la familia del cónyuge. Ok. Muy bien. Luego, ¿qué sigue diciendo? Y civil o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. Perfecto. Entonces, parentesco civil. Esto que les parece a ustedes tan ridículo en este momento, que dicen, ay, maestro, eso nunca me va a servir para nada. Bueno, vamos a tener procesos en donde usted va a tener que debatir si la víctima tiene o no esa calidad. Y van a ver ustedes que es un problemón. ¿Estamos? Hay ocasiones que vamos a tener que debatir estos aspectos. Entonces, este orden, y obviamente tendremos que acreditar. ¿Con qué? Con el documento idóneo. ¿Estamos? Muy bien. Y el siguiente artículo, el 109, nos dice todos los derechos que tiene la víctima directa y la víctima indirecta. Estos me imagino ya los leyeron porque se los mando en las escaletas, ¿no? ¿O no se acuerdan? A ver, díganme, ¿qué fracción es la que establece que tiene derecho a tener un asesor jurídico? El séptimo. Exactamente. Entonces, el artículo 109, fracción séptima, establece esta circunstancia, el derecho a tener un asesor jurídico. Y ahora, ayúdame, Eugenia, a leer el artículo 110. Sí, claro. Artículo 110, designación de asesor jurídico. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Cuando la víctima u ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura. En caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. La intervención del asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico, quien solo promoverá lo que previamente informe a su representado. El asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el defensor. Ok, entonces es muy importante este artículo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, alguno de ustedes, alguna de ustedes, será asesor jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Y debe de saber qué puede hacer, qué no puede hacer. Ya escucharon, bueno, como asesor actúas a nombre y representación de tu víctima. Y vas a actuar en igualdad de circunstancias que un defensor. Se ha establecido que es una violación al debido proceso que la víctima no cuente con asesoría. Nunca podrá comparecer sola la víctima. Necesitará a su asesor. ¿Estamos? Entonces, bien importante. Ahora, ¿cómo va a ser nuestra teoría del caso? Esto es lo importante aquí. Ya vimos nuestros fundamentos, con qué vamos a actuar. Ahora vean ustedes esto.
La teoría del caso para el asesor jurídico. Miren, ayúdenme. ¿Cuál creen ustedes que será la pretensión del asesor? ¿Qué es lo que el asesor va a pretender? ¿Qué es lo que quiere? Es decir, usted tendrá que preguntarse cuál es su pretensión, ¿no? ¿Hacia dónde quiero llevar mi teoría del caso? ¿Y cuál será la pretensión general? Pues que se sancione al culpable. Bueno, pensémoslo, ese será la meta a donde quiero llegar. Y habría que analizarlo, ¿no, Camila? No sé si nuestra función como asesor es que castiguen al culpable. Dime, Eugenia. Pues también podría ser que trate de buscar el medio o no, pues sí, la estrategia más apropiada para llevar el caso de la víctima para cumplir las pretensiones que ésta busca, ¿no? O buscar como que la que más convenga para la situación. Ok, pero ¿cómo? O sea, miren, la pretensión, vamos a decir que viene en dos puntos. Ahorita enfóquense ustedes a la audiencia inicial, ¿estamos de acuerdo? Habrá ocasiones que usted acompaña a su víctima desde que llega al Ministerio Público y le va a ayudar usted a rendir su declaración y a vigilar que no se pierdan ninguno de los datos o indicios posibles. ¿Estamos? Vigilar que se le hagan los estudios de forma adecuada. Entonces sería la vinculación a proceso. En un primer momento queremos vincular a proceso, ¿no? Aquí estamos en la pura audiencia inicial. Voy a coadyuvar con el Ministerio Público a que se logre una vinculación a proceso. Y las medidas cautelares. ¿Estamos? Esto sería, grosso modo, ¿a qué voy? Bueno, pues ¿qué quiero lograr? Vinculación a proceso y que se den medidas cautelares. Para ello, debo de tomar en cuenta dos aspectos. Reitero, si llegué a la investigación inicial, tengo que ayudar con el tema de la declaración. La declaración de la víctima. También las declaraciones de testigos, si es que existen. Se puede realizar o solicitar, aquí ya depende. Pueden ustedes solicitar
que se realicen actos de investigación. ¿Sí queda claro? Y ya les iré enseñando poco a poquito cómo hacer todo esto. Pero todo esto que vamos a realizar, ahora sí tiene que ver con la construcción. Nuevamente, ¿puedo borrar el cuadro? A ver, ¿se acuerdan cuál es la tríada de elementos que necesita toda teoría del caso? ¿O ya se les olvidó? ¿No se acuerdan? Era hecho y prueba, pero no recuerdo la otra. Ay, muchachos. A ver, hechos. Y dime, pruebas. ¿Y qué más tendrá que llevar? A El ver, elemento normativo. exactamente, los elementos normativos o el derecho, ¿no? Me estoy preocupando por ustedes, ¿eh? No sé qué va a pasar ahora que vengan los exámenes. Voy a ver un reprobadero, marca diablo. A ver, hechos, pruebas y derecho. ¿Estamos? Pero, Eugenia sí nos lo dijo. Ok, veamos lo siguiente. Aquí les decía, vamos como asesores. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que van a construir su teoría del caso? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Con quién tendrían que hablar? ¿Con la víctima? Con la víctima. Necesita usted realizar una entrevista con la víctima para saber de qué se trata esto. Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo vamos a abordar a nuestra víctima? Esto, pues, hay que ser prudentes, hay que ser empáticos, porque la víctima acaba de recibir o resentir un daño, ¿no creen? A veces ocurre que, pues, como abogados somos un tanto bruscos y hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque ser asesor es bien complicado. Si ser defensor tiene lo suyo, ahora ser un asesor más. ¿Por qué? Pues porque nuestra víctima se siente dañada. Y sé que ustedes no lo van a creer, pero en México a la víctima se le revictimiza. ¿Lo pueden creer? Yo sé que no. Se ha dado uno o dos casos alguna vez. Hasta en los periódicos ha salido, pero la víctima va completamente a la defensiva. ¿Estamos? Entonces, muchísimo cuidado. ¿Cómo lo vamos a abordar? Bueno, cada caso requiere tener algún grado de saber leer a las personas, de saber cómo comportarnos, muchísimo cuidado. Piense usted, una víctima de una violación, de un abuso sexual, de una violencia intrafamiliar, pues obvio que va a estar a la defensiva. Tenemos que entender. ¿Sí queda claro? Entonces, muchísimo cuidado. ¿Cómo los vamos a atender? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Por qué? Porque necesitamos que ellos nos digan los
hechos. ¿Qué pasó? Y lo común, pues es que nuestro cliente nos va a redactar el hecho en bruto. Pero aquí, fíjense cómo empezamos a construir nuestra teoría. Ya tengo un hecho y a ese hecho le tengo que dar una clasificación jurídica. Y aquí viene lo importante, Brian. Piensa lo siguiente. Vamos a dejar que nuestra víctima vaya y declare así, sin una orientación previa, o la vamos a orientar. No, pues debemos de orientarla, definitivamente. Okay. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? Y en la declaración, ¿qué elementos son importantísimos para que se configure o no, o se encuadre, mejor dicho, la conducta en algún delito? Entonces es muy importante. Me van a decir, maestro, pues yo no puedo estar en todas las declaraciones. Hay ocasiones que llego y ya declaro. Bueno, no pasa nada. Después podemos hacer una ampliación de declaración. ¿Sí queda claro? Lo importante es que ustedes estén conscientes de que el hecho debe expresar los elementos de algún tipo penal. Entonces, si no lo hacen así, van a sufrir bastante. ¿A qué me refiero? Que en muchas ocasiones no es una cuestión de que el juez o la jueza no quieren consignar o no pueden o no quieren vincular a proceso. ¿Sale? Sino es referente a los aspectos de que tengo que señalar. Piense usted lo siguiente. Si estoy hablando de una violación, ¿cuál será el elemento fundamental de la declaración de mi víctima? ¿Cuál? ¿Qué tendrá que decir sí o sí mi víctima? Pues que hubo cópula. Ok, pero cópula, ¿hay problema en tener cópula con alguien? Ah, bueno, forzoso, ¿no? Es. No, no forzoso, sino sin su consentimiento. ¿Sí me explicó? Eso es lo importante, lo fundamental, sin su consentimiento. Y si fuese por lo contrario, pensemos un acoso sexual, que hemos estado estudiando un poquito esto, acoso y abuso sexual. ¿Qué elemento es el fundamental? ¿Ya no se acuerdan? Serían la insinuación constante hacia la víctima, ¿no? Por parte de la persona que busca tener bueno, que tiene esos comentarios lascivos, decía, el código. Uh-huh. Bueno, comentarios o actos. Es el daño a la intimidad, ¿no? Mándeme. Y el daño a la intimidad de la persona. Ok, pero ahí ya es la consecuencia. ¿Pero qué? ¿Cuál es el elemento del tipo? ¿Ya no se acuerdan de sus clases de teoría de la ley penal? Dice Camila, sí, un montón. Nada más no le decimos porque lo queremos encabronar el lunes temprano. A ver, Carmen hasta nada más esbozó una sonrisa de nos descubrió. A ver,
de lo que vimos en el caso este de la escuela. ¿Cuál era el elemento que analizamos? ¿Qué es lo que ustedes deben de cuidar que diga la declaración? Si mi pretensión es que haya una vinculación a proceso, ¿cuáles son los requisitos de forma que debe de tener, de fondo, perdón, que debe de tener? Que exista un hecho con apariencia de delito, ¿no? Que la ley califique como ilícito y que exista la probabilidad de que participó el investigado en la comisión de ese hecho. Entonces, usted tiene que tener eso en mente. Si no lo hace así, no va a funcionar su labor como asesora. ¿Queda claro? Camila, ¿tú leíste la escaleta de audiencia inicial de una violencia intrafamiliar que les envió? Sí, profesor. Y en esa escaleta, a ver, el hecho, ahorita sin entrar a detalle, ¿no? Porque tengo audiencia el jueves de esa. ¿Qué piensas, Camila? ¿Podremos vincular o no podremos vincular con lo que has ido aprendiendo? Pues yo creo que sí, la verdad, porque tenía como bastante congruencia los hechos que contaba y pues porque según yo tenía la mamá del sujeto, bueno, no sé si quiera declarar, ¿no? Pero pues se podría tomar un poco como testigo y más el cuidado de la víctima y de su hija. Pero Camila, Ujú. ofrecerías como testigo No, para acreditar tu teoría del caso a la mamá del sujeto que pretendes vincular. no, ¿Qué crees que va a ir a decir la mamá de su bebé? no, pues que no, que jamás pasó o lo cambiaría un poquito para que no sonara pues como debería, ¿no? O sea, maquillaría las cosas. Yo digo que mentiría. Mi mamá hasta me decía que yo era guapo. Pues me ve con ojos de madre, pero si somos congruentes, es normal que un padre mienta por su hijo, ¿no? Incluso no incurren en delito. ¿Sale? No, yo nunca ofrecería, pero ahí nos vamos a ir después. Fíjate, la escaleta tiene hechos, un elemento de hechos, ¿te acuerdas? Tiene un elemento probatorio y tiene un elemento de derecho. Incluso en la escaleta que les mandé, no sé si se fijaron que hasta abajo establezco posibles jurisprudencias que pueden ser aplicables al caso. Y entonces usted tiene que ir con toda esta idea. Lo primero es entender todos los elementos del tipo. Entonces, nuevamente, hay que darle una repasada a esta teoría de la ley penal. ¿Sale? Denle una checadita, ¿por qué? Porque si voy a ir a debatir si le cometieron fraude o no a mi cliente, si el hecho constituye una violencia intrafamiliar o una tentativa de feminicidio, habrá que analizarlo, ¿no? ¿Creen ustedes que haya una línea delgada entre violación y abuso sexual? Pues creo que sí, ¿no? ¿O qué piensan? Hay ocasiones en las que se puede confundir y hay otras en las que no, o no. Hay que analizarlo. Y más si hablamos de una violación equiparada, una violencia familiar equiparada, se empieza a complicar. Entonces, primero, tengo que tomar la declaración con mi víctima. Después, ¿qué actos voy a realizar?
¿Qué necesito recolectar? Y aquí usted tiene que tener alguna idea respecto de criminología, de recolección de datos, de cadena de custodia y demás, para poder con ello ir entendiendo o ayudar, colaborar con el Ministerio Público a que el caso avance. Usted debe de entender que el Ministerio Público va a tener miles o cientos de casos más. ¿Concuerdan conmigo? Y en muchas ocasiones él no se va a acordar ni de quién es la víctima. Eso no es motivo para que nos ofendamos, todo lo contrario. Nosotros tenemos que ayudarle para que nuestro caso se vuelva relevante, que esté bien trabajado. Doy ejemplo. Normalmente me pasa, acudes con el Ministerio Público, en un 98% de las veces, a mí como asesor, me toca que me tratan bien. ¿Sale? ¿He tenido desaguisados y sinsabores? Sí. Y ya les enseñaré qué hago en esas ocasiones. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no nada más es quedarnos de brazos cruzados. Hoy en día existen medios de impugnación, que ya veremos. Pero, reitero, normalmente me toca una atención cordial. Hasta ahí, no quiere decir tampoco que nos vamos a comer tacos saliendo. No, una relación cordial. Pero ¿qué ocurre? Piense usted lo siguiente. Si yo llego y le digo, oye, traigo a 2 testigos a declarar, y necesitamos un oficio, o diligenciar un oficio, o llevarlos al médico, bueno, pues hay ocasiones que yo le comento en un afán meramente colaborativo al Ministerio Público, pues si quiere deme el oficio y lo llevo yo, porque de aquí a que junte el tambache que tiene que enviar y se lo mande con el comisario, y el comisario o el policía de investigación, no sé a quién se lo van a mandar, llegue hasta donde tiene que ir, pueden pasar una semana, ¿no? Entonces es importante que usted tenga esa comunicación. Los actos de investigación, uno, nos puede proponer para que lo realice el Ministerio Público, o dos, los puede hacer usted si está en la capacidad de la víctima cubrir los gastos de los especialistas. Ejemplo, Camila, en esa escaleta que ya leíste, si logro vincular, yo ya tengo pensado 2 periciales que necesito para la investigación complementaria. Y así usted tiene que empezar a proyectar, ¿no? A ver, estos hechos pueden encuadrar en este delito. Muy bien. ¿Qué datos de prueba necesito para lograr? Y aquí les voy a dar, vamos a empezar a estudiar un caso. Creo que se los platiqué, en este caso es igual, audiencia, estamos pura etapa de audiencia inicial. Fíjense que esta primer tercio de nuestro curso lo hemos dedicado a la pura audiencia inicial. Y ya vieron cuánto hay para echar. Ya después vamos a ver etapa intermedia y al último, etapa de juicio. ¿Estamos? Pero me interesa que ustedes lleguen listos el día de mañana a su primera audiencia. Aparte de llegar bien peinados, bien boleados, guapos, guapas, bellos, bellas, hay que llegar preparados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a estudiar un caso
de una violación. Creo que les comenté un poquito. Es un caso de una violación y necesitamos analizar. Les voy a mandar la carpeta de investigación y las declaraciones que recabé, tanto de los testigos como la ampliación de declaración de la víctima. Es decir, ustedes van a leer la primera declaración que dio mi víctima. Yo no le estaba acompañando, yo no supe. A mí me hablaron ya después, porque el caso no avanzaba. Y cuando leo esta primera declaración, obviamente después de leerla, platico con mi víctima y le digo, oiga, pero ¿por qué estos detalles no me los dijo? No los dijo en su primera declaración. Dice, ay, abogado, me acababan de violar. Llego a declarar al búnker. No hay médicos, no hay ministerio público. Me tuvieron 20 horas esperando. ¿Se imagina usted 20 horas ahí sentado? Y después de 20 horas me pasan a declarar. Y ya se imaginarán ustedes los modos, ¿no? A ver, ¿qué le pasó ya rápido? A ver, a ver, a ver. Pues obviamente te inhibes. Yo trato que cuando hablo con mis clientes, mis clientas, víctimas, y más en este tipo de casos, estar en un ambiente controlado, ¿concuerdan conmigo? En la oficina, tener tranquilidad, apartarles una hora, hora y media para poder hablar. Y obviamente yo no puedo tocar temas si no me lo permiten. ¿Estamos? Más tratándose de este tipo de casos de naturaleza. ¿Por qué? Porque debemos de entender que cuando hablamos de delitos de naturaleza sexual, la víctima normalmente siente que ella tuvo la culpa de una u otra forma. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. ¿Estamos? Si nuestra víctima, pues, necesita un minuto o dos, hay que dárselos. Por eso les digo que es mucho más difícil que tratar con los angelitos. A mí cuando me toca tratar con mis angelitos, con los imputados, la pregunta es fácil, ¿no? ¿Me vas a pagar o no? Ya lo demás no me interesa. Yo cuando me entrevisto con imputados, yo nunca les pregunto si lo hicieron o no lo hicieron. Eso, a mí como defensor, de nada me sirve. ¿Qué opinas, Camila? ¿Está bien o está mal? ¿Tú sí les vas a preguntar? Pues no, porque también siento que sería como a la víctima, ¿no? O sea, insistirle como lo hiciste o no lo hiciste, ¿no? Entonces eso no, pues no nos importa al fin de cuentas. Pero te pregunto, ¿tú cuando vas al doctor, el doctor te cuestiona por qué te enfermaste o te cura? No, pues me cura. Oiga, doctor, traigo una arteria tapada. Diario como tacos de carnita y que el doctor me diga, entonces no te curo. Pues no. Pues sí lo hiciste, ¿no? Tú te ganaste tu maldad. Dime, Vianey. Profesor, pero bueno, no sé si usted o muchos en las ramas estén como acostumbrados a preguntarle al vinculado como si lo hicieron o no, porque justo usted nos dijo como hace unos días que no quería escuchar nuestra teoría, algo así por la víctima, porque si no se iba a contaminar, ¿no? Su forma de pensar, de que ya se creía hasta sus mentiras y cosas así. Pero No sé si usted, ya se crean las mentiras, ¿quién? ¿Yo? ¿O la víctima? ajá, si usted está defendiendo a un vinculado, ¿qué tan bueno es para usted como su defensor preguntarle si lo hizo o no, o estar consciente de que sí lo hizo, si lo que va a argumentar es que no lo hizo?
reitero, para fines prácticos no nos sirve para plantear nuestra teoría del caso, porque tenemos que salir con algo muy importante. La Constitución dice que se presume su inocencia, ¿no? Entonces, ¿para mí qué es? ¿Inocente o culpable? Inocente. Y ya. Dime, Eugenia. Una pregunta, o sea, pero al final del día cuando llega y te empieza a contar cómo se dieron las cosas, porque él también te lo tiene que contar para que sepas más o menos por dónde vas a ir, sí, o sea, sí te llegas a dar cuenta si lo que te está diciendo es puro choro, o si él lo hizo o no lo hizo. O sea, ¿a usted no le ha pasado que llega alguien y le empieza a contar los hechos y usted sabe que sí lo hizo, nada más como por la manera en la que se comporta? O No, simplemente dice, ¿sabes qué? Nada más dime y yo hago las cosas y ya está ahí. yo reitero, a mí confesiones, no, yo no soy cura, yo no necesito que se vayan a confesar conmigo. Que si a veces te platican las cosas, puedes tener un prejuicio si es o no es culpable. Eso lo tenemos todos. Claro que hay momentos que digo yo, no, bueno, pero para fines de ejercicio profesional me resulta irrelevante. Incluso a mí me han tocado así clientes que me dicen, pero ni siquiera me ha preguntado si lo hice o no lo hice. Digo, pues es que a mí no me importa, o sea, a mí lo que me importa es que me pueda acreditar la fiscalía. Y lo mismo con la víctima, ¿no? Con la víctima tenemos que partir de la presunción de buena fe. Ella nos está diciendo, él o ella, la víctima, nos está diciendo las cosas, pues porque quiere verse resarcida en sus bienes jurídicos. ¿Queda claro? Porque fíjate que puede ocurrir el mismo prejuicio que tenemos con el sujeto activo del delito, nos puede pasar con la víctima, ¿eh? Y prefiero que ustedes no salgan así. Es decir, típica modo de pensar del abogado, muy lamentablemente, en ministerios públicos y demás, ¿no? Un acoso sexual contra una mujer y pues es que tú también provocas, mija. ¿Para qué te vistes así? Entonces, aquí no, yo no aplico brújulas morales en mi ejercicio profesional, ¿queda claro? Porque a veces te van a contar cosas que uno, pues, a veces digo, ah, caray, pero pues, está bien, ¿no? Hay vidas y hay gustos para todo. Entonces, y más reitero, pues a veces tus clientes te van a contar cosas, pues muy íntimas. Y si ellos se sienten juzgados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mucha tranquilidad para empezar a hacer sus teorías. Ahora, hay que entender, ya en la teoría, a veces nosotros tenemos que señalar datos, hechos, circunstancias que nos permitan lograr en su momento, como decían, una sentencia condenatoria. Aquí, una vinculación a proceso y medidas cautelares. En el caso, Camila, que leíste la escaleta, el hecho que está ahí plasmado, ¿te parece que encuadra en el delito que estoy suponiendo? Sí, de hecho hasta había tesis que lo explicaban, que decía que era pues un delito que, ¿cómo se llamaba? Plurisubsecuente, o sea, como Exactamente. una conducta reiterada. Y por eso, bueno, encuadraba en la violencia que ejerció durante cierto tiempo a la víctima. Claro, la violencia familiar es un delito que se da con varios actos. Incluso pueden existir
lesiones y violencia familiar. Son tipos autónomos. Entonces, pero todo esto también hay una jurisprudencia que así lo establece. Esa creo que es hasta por contradicción de tesis. Y te das cuenta, Camila, que yo ya llevo proyectado ahí algo, pero a esa escaleta le falta desarrollar las medidas cautelares. ¿Tú qué medida cautelar pedirías? Pues que no puede estar cerca de su hija ni de la víctima. Ok, que es fracción octava, creo, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y qué me vas a decir? ¿Esa para qué? ¿Qué finalidad? Porque acuérdate que me tienes que decir finalidad, proporcionalidad, necesidad y en su momento un dato de prueba que la justifique. A ver, ¿cuál sería? Como dato de prueba, pues daría la pericial de la víctima, que tiene un daño emocional, y ¿La también pericial en qué materia? psicología. ¿Pero eso te sirve para qué? Pues para acreditar que hubo un maltrato durante la relación, ¿no? ¿Pero tu Y medida cautelar para qué es? para que no se acerque a la víctima. Y, Pues justo, o sea, para que no esté cerca, no le pueda hacer nada. pero en el derecho, ¿cómo le llamamos a esto? Eh, ¿Cuáles son los fines que debe de tener una medida cautelar? Me eché toda una clase con ello. Dijimos eh, que son mínimo tres. ¿Cuáles tres? mm, posible sustracción, ¿no? Ok. Bueno, o sea, que no comparezca. Asegurar la presencia del imputado. Ujú. Esto que me estás diciendo, no, pues obvio, no tiene como finalidad asegurar la presencia. No, la seguridad de la víctima, garantizar la seguridad de la víctima. Exacto. Entonces, sería para garantizar la seguridad de la víctima, ¿no? Ok, entonces vas a pedir que no se pueda acercar a la víctima directa o indirecta o ambas. A ambas, ¿no? Que sería su hija y ella. Ok. Ujú. Después me vas a decir, voy a pedir esto. Su finalidad, ¿cuál es? La protección. La protección a la víctima. Ok, ahora háblame de la necesidad. ¿Por qué? Mm, Pues por el hecho que ya, oye, es que no sé. Mm, Aquí, ¿qué tendríamos que atender? Piensen ustedes, no sé si están siguiéndonos todos en la clase. ¿Se acuerdan que hay una escaleta de una violencia intrafamiliar? De una persona, creo, de nacionalidad rusa, ¿no? no decía la nacionalidad, pero sí decía que era extranjera. Ah, ok, bueno, es rusa. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cuál será alguien más que le ayude a Camila, que nos ayude en esta disertación? ¿Qué opina? Ya estoy de acuerdo con lo que me dices, ¿eh? O sea, tendría que ser que no se acerque y tendría que ser para protegerlas, para la seguridad de las víctimas, directa e indirecta. Dime, Marian. También en caso de ser necesario, o sea, porque bueno, al final del día la señora está con su hija, ¿no? Entonces, él tiene derecho a todavía asistir o tener como contacto con ella. Podrías pedirse o solicitarse la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima. También, si llegasen a vivir juntos, yo también propondría una separación inmediata del domicilio. Ok, pero en este caso no viven juntos. Entonces solo pediría la prohibición de acercarse o la limitación para asistir. Este, Pero la necesidad, ¿cuál es? pues yo como, o sea, la necesidad yo la veo en evitar que se siga lesionando a la víctima y a la hija, bueno, a la ofendida también, a Ok, la víctima indirecta, eso es lo que pretenden lograr con la medida. Pero ¿cuál es la necesidad de la cautela? porque ejerce violencia. Y luego, Y si ya nada más, continúa, y porque si no, y si no, porque se ejerce la violencia y si continúa,
cerca de ellas va a seguir afectando a las víctimas. Ok, pero elabórenme un poquito, me telegrafían mucho. A ver, Emanuel, ¿tú cómo lo plantearías? ¿Cuál sería la, la necesidad? Dice, no, ya, qué chingada, vas a ver. Déjame, pongo los audífonos para ver qué está diciendo. No, sí lo escucho, porque nada más que el micrófono está con los audífonos. A ver, dime. No, mira, mis hijos usan esas cosas para jugar en la computadora Ujú. y luego los cabezones les estoy hablando así a 2 metros y haz de cuenta que no sé si me ignoran o de plano no se oye nada cuando se ponen esas cosas. Pero llego, entro, saludo y ni me voltean a ver. Están ocupados ahí con la computadora. Entonces, sí medio ubico cómo funcionan esos audífonos. A ver, platícame, ¿tú, cuál sería la necesidad? ¿Cómo la plantearías? Pues sí leí la escaleta, no me acuerdo si la acabé toda, pero sí la parte de los hechos, sí la leí. Yo estoy de acuerdo con las compañeras, pero sí habría que cambiar como un poco la redacción. Diría que para que no se sigan lesionando, la dignidad de las víctimas conforme las presuntas acciones del imputado, Uh -huh. se requiere que no se mantenga contacto con la víctima, ya que ésta ha presentado o ha ejercido violencia, tanto verbal como física, y otro tipo de, Patrimonial de, también. de violencia patrimonial, y lo que me resalta es violencia económica, ya que no permite a la víctima ejercer una libre profesión, ¿no? Como lo vimos que no la dejaba o le ponía muchas trabas en cuanto ella quería ejercer por su propio, pues derecho a un emprendimiento, la limitaba y la, privaba de este derecho. Entonces, me imagino, no, creo, pienso que cualquier forma de contacto de el agresor con la víctima pudiera ejercer violencia en muchas modalidades. Es por eso que es necesaria la separación y distanciación de del imputado con la víctima. Pero recuerden que la medida cautelar tiene que basarse en datos objetivos, en hechos, no en suposiciones. Profesor, bueno, aquí podríamos tomar como base la pericial, ¿no? ¿Cuál de cuál? La de psicología, que dice que derivado de un daño emocional que tiene pues la víctima, pues solicitamos las medidas cautelares, que sería alejarla, bueno, que el sujeto no se acercara. Mm, bueno, por ahí podría ir, pero yo utilizaría otros datos de prueba. ¿Qué otro dato hay? ¿No utilizarían ustedes la declaración de la propia señora? A ver, de la declaración, ¿qué dice? Para medida cautelar, lo que nos interesa, ¿qué? ¿Dónde estaría la necesidad de la cautela? No, no, la señora tuvo que huir hasta de su domicilio y vivir en una, en un refugio. ¿Y no le parece a usted que ahí ya eso nos puede servir? Y además acuérdese que tenemos que meter dramatismo. ¿Cómo me lo plantearías, Camila? Pero échale corazón, pareces abogado. Pues sí, acuérdese que al juez también hay que endulzarle la oreja, hacerle ver que el de enfrente es el diablo y mi cliente es la Inmaculada Concepción, ¿o cómo lo vas a hacer? Podría ser que tomando en consideración lo relatado por la víctima y el Pero, hecho concreto que tenemos que ella ya pero, no. pero me tienen que decir, por lo dicho por la víctima en su declaración de fecha tal. Ah, bueno, sí, por lo Ah, dicho por la víctima, pero no recuerdo la verdad. ok, ok. Eh,
tenemos la información que ella tuvo que huir de su domicilio por el abuso que sufría. Tomando como base esto, sabemos que no está, o sea, que al lado de él, pues no está segura. Y ujú, Tuvo que huir. No, no se vaya usted a decir la conclusión. ok. Ella tuvo que huir por la violencia que vivía y tuvo que Ujú. llevarse a su hija. Y pues bueno, yo ahí tomaría importante el mencionar en dónde está, ¿no? Porque se supone que está en una casa que justo cuida a mujeres que han sido maltratadas, ¿no? Ujú. Está en un, digamos, un refugio, una casa hogar. No te vas a ir a meter ahí por gusto, quiero pensar. Bueno, esa es una. Pero no recuerdo ahorita si en la escaleta como tal se los puse. Lo leí. En una ampliación de declaración posterior, porque yo no estuve con la clienta cuando hizo sus declaraciones, en alguna de estas señaló que cuando ella huye, no recuerdo ahora, está en una comunidad y se va a otra ciudad, ¿no? Que entiendo están cerca. Y señala que ya cuando llega a tal lugar, escapando propiamente, incluso este sujeto las alcanza, ¿no? Y dice que la tuvieron que proteger a ella y a su hija encerrándolas en una oficina. Y tuvieron que llegar personas de seguridad para llevarse a este tipo y ella pudiera emprender llegar a un lugar seguro. Eso no lo puse. Entonces, No, eso no se encontraba. eso lo leí después, pero hay una declaración que señala esto. A mí me parece que esto sería fuerte, 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 fuerte para enseñarle al juzgador esta necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque este sujeto, incluso estando en una oficina pública, fue y quiso llevarse a la niña. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Sale? Y con base a ello podremos establecer una necesidad en donde esta persona pues ya ha sido violento, reacciona de manera violenta cuando se entera que su esposa escapó con su hija, incluso acude a oficinas públicas pretendiendo seguir causando daño. Por lo tanto, señoría, estamos en presencia de un sujeto que ha objetivizado a la mujer, en este caso su expareja, y pretende seguirla lesionando en su dignidad, como señalaban ustedes. Ante la escalada de violencia que podría darse, señoría, debemos de tener mucho cuidado, y aquí es donde tienes que darle un enfoque más hacia lo melodramático que lo jurídico. ¿Sí me explicó? Pensemos en un país donde a diario matan a 10 mujeres, señoría, no convirtamos aquí y le agarran la carita a su víctima, esta mujer en una estadística más, estará en su conciencia, hijo de la chica. Y está de acuerdo que esto va a hacer que el juez por lo menos piense antes de negarles la cautela. ¿Recuerdan ustedes el caso de una señorita Abril aquí en Ciudad de México? ¿Sí recuerdan ahora que viene la marcha 8M? ¿O no se acuerdan de ello? Ah, que por cierto, pues el viernes todas nuestras compañeras saben que no es necesario que estén por acá. ¿Sale? Es un día de reflexión, ustedes tómenlo, utilícenlo como gusten y manden, marchando, reflexionando, haciendo lo que quieran. Ahora decía yo, estos elementos
nos van a servir siempre que estemos hablando de una violencia contra mujer, ¿no creen? Y date cuenta, Emanuel, cómo utilizo este argumento aquí, porque mi pretensión, ¿qué es? Velar por los intereses de una mujer. Y sobre el mismo argumento, ¿leíste o acabaste de leer el caso Sabas? ¿La apelación la leíste? Sí, pero ¿se refiere a lo del listón? Exactamente. ¿Qué opinas de ese argumento? Um, Parece que estoy diciendo algo, que soy dos personas, ¿verdad? ¿Tengo ahí que de Mr. High o qué? sí, pues sí, sí resulta un poco contradictorio. De una manera tomarlo mm, como cultura, o sea, que no se tendría que explicar. O sea, ya que está como reafirmada el gesto de portar el listón. Sin Ah, embargo, pues, como se dice en los procesos, pues nada está claro, ¿no? Entonces no tiene que haber lugar a dudas. Entonces, que usted pida o solicite que se le explique el motivo o que mencione que no se le haya explicado el motivo de ese gesto o de esa acción de portar el listón naranja en relación me parece que es la erradicación de la violencia contra la mujer. Pues sí se podría decir que es algo, pues, que está, ay, no sé la palabra exacta, implícito, o sea, en el gesto y pues en derechos humanos y pero, convencionalidad. pero a ver, ¿yo me estoy quejando de que no se me explicó o me estoy quejando de que lo utilizó? Creo que, según yo, se quejó de que no se eh, justificó por qué hacer ese gesto no denota imparcialidad Ah, hacia usted, ¿no? O sea, pero el no por hacia qué, mí, hacia, bueno, Pero hacia su parte. sí, sí, Ajá. hacia mi representante. Yo no estoy siendo juzgado, todavía no me toca. A ver, ¿quién iba a hablar? Perdón, lo interrumpí. yo, profesor, que más bien dijo que no era adecuado tener ese listón porque o sea, teniendo en consideración lo que significa, pues la jueza iba a ser imparcial en cierto momento, No, no, iba porque a ser pues ya está, parcial. bueno, parcial, porque ya está pues afectada de cierto modo. A ver, ¿qué delito salió o qué hecho salió a juzgar? Un abuso sexual ¿Contra quién? contra una mujer. ¿Y qué opinan? ¿Denota parcialidad o no? Dice, dime, ¿qué piensas, Camila? ¿Sí o no? A ver, dime. Pues no, o sea, porque, o sea, ya está como a favor de un movimiento, ¿no? Que cuida a las mujeres, entonces no va a ser parcial si es un abuso hacia una mujer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué llegas a esa presunción? A ver, piensa lo siguiente. Si fuera el sistema nacional socialista alemán del 38, tú fueses judía, yo te salgo a juzgar togado con una suástica aquí en el brazo. Es un símbolo, ¿eh? Ahí está, chiquito. ¿Qué pensarías tú? ¿Que voy a ser parcial o imparcial? ¿Es parcial Dime, porque es una ideología? pues, puede ser. Dime, mano. No, pues como opinión, yo en principio diría que no tuviese que ver algún tipo de cuestión de apoyar un bando al otro, sino que pues es solamente conforme van la protección a la víctima, pero pues obviamente respetando en el proceso también los derechos de defensa. Sin embargo, por otro lado, si pudiera decir que pudiese, o sea, no sería descabellado considerar, contemplar un tipo de parcialidad, ya que lo he visto replicado, si nos salimos de este caso en el apoyo a las víctimas, en la erradicación de violencia en la mujer, lo he visto replicado
la empatía que tienen cuando son procesos, cuando son delitos contra animales, contra mascotas pues sí, animales en general. He visto que, aunque sí está penado, la movilización de pues todo este sentimiento de amor y de cariño hacia los animales, en muchos casos transgrede de manera pues ilimitada, a tal grado que llega a linchamientos, a críticas pues sociales, y pues en este caso los procesos, algunos que he llegado a tener eh, conocimiento, sí se llega a instancias de apelación por pues indebido proceso. Siento que se ve un poco parcial en este caso de delitos, pues haciendo una analogía, quiero pensar que sí se replica este mismo sentimiento de parcialidad. Bueno, habrá que analizar. Yo no estoy diciendo que la jueza en el caso en específico fue parcial, porque incluso hasta en la sentencia de la sala así me lo dice, ¿no? Pero ¿cómo vas a decir que fue parcial a favor de la víctima si te decretó un auto de no vinculación a proceso? Pero yo me estoy quejando de que usar un símbolo denota alguna ideología. Nada más. Y puede ser la que sea, ¿eh? Ahorita me tocó que fue este símbolo, pero piense usted que sale con cualquier otro. Piense usted que voy a juzgar en los estados donde está todavía penado el aborto y que salga la jueza con un paliacate verde. Hay que analizarlo. Otro símbolo, cualquier símbolo. Por eso están togadas, togados, para tapar cualquier cuestión que nos pueda hacer percibir algún tipo de ideología. Entonces, bueno, ahí es mi labor como defensa. ¿Y si terminaste de leer, Emanuel, que se ganó ese asunto o no? Sí, aunque pues no de la manera en que esperaba. O No, sea, sí como que no. fue que substancia o que se subsanaran esos detalles, pero a final de cuentas, pues no tan favorable, a mi parecer. Ahorita estamos en el punto de decimos los abogados, pues es un amparo nada más para que me vuelvan a dar palos, ¿no? Pero ahora tendrán que hacerlo fundado y motivado. Y contra lo que resuelvan, vamos a ver qué procede. No sé qué van a resolver, pero bueno, todo eso es como defensor. Ahora, como asesor, pues nosotros podemos solicitar medidas cautelares. ¿Cuál es la única medida cautelar que no puedo pedir? ¿Recuerdas, Arisbet? No. Bueno, la prevención preventiva oficiosa, no. La prisión preventiva. Esa no la puede pedir la víctima por conducta de su asesor. De ahí en fuera, cualquiera. Esa será exclusiva del Ministerio Público. ¿Estamos? Muy bien, Arisbet. ¿Alguna duda? Nada, si vamos en orden, ¿vamos claros? Perfecto. Les mando al chat de WhatsApp los documentos para que empecemos a trabajar la teoría del caso del asesor. Pasen excelente semana, nos vemos el miércoles. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego.